Buenas tardes, estamos en España siglo XXI, en una sesión más que está recorriendo Latinoamérica. Nos acompañó el embajador de Paraguay, también el embajador de Ecuador, el embajador de Colombia y la embajadora de Costa Rica. Hoy el turno pues le toca a María Luisa Ramos, embajadora de Bolivia en España, diplomática, primero en Rusia y ahora en nuestro país. Es un placer tenerla con nosotros para revelarnos y arrojar luz sobre sombras en muchos de los acontecimientos que están pasando en América Latina. María Luisa, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes. Oye, un gustazo estar realmente compartiendo con ustedes. Para mí es un gusto además saber de que ya has compartido con colegas de países hermanos en Latinoamérica, el Via Yala, ¿no? El Via Yala que así lo llamaban nuestros ancestros, ¿no? No era América Latina, sino un conjunto de culturas que ahora además está empeñada en su recuperación, ¿no? Muchas de las cosas que suceden ahora en Bolivia, por ejemplo, en mi país, tienen que ver con esa historia, que no es, por ser historia, no deja de ser actual, ¿no? Porque a veces se cree de que lo pasado, pues sí es pasado, es viejo, es antiguo, no sirve, ¿no? O simplemente para recordarlo. Pero creo que ahora son nuevos tiempos en los que hay que recuperar muchos saberes, muchas visiones hacia la vida, y en eso estamos. María Luisa, me alegra estas primeras palabras que tiene, sobre todo porque vivimos en una sociedad global en la que hemos perdido nuestros puntos de referencia. Somos como náufragos arrojados al vacío y quizás es en buena medida un hecho ligado a la pérdida de nuestra identidad. Permíteme que te haga una primera pregunta que han hecho algunos de nuestros alumnos en las redes sociales. ¿Qué significado está teniendo Evo Morales para Bolivia y para América Latina? A ver, lo veo por un lado difícil responder por todo lo que significa Evo. Tratando de resumirlo, Evo representa la dignidad, representa, porque a ver, Evo en realidad personaliza lo que muchos años en mi país ha querido, ha buscado. Cuando se crea la república, se crea un Estado aparente, un Estado desintegrado que nunca logró realmente integrarse territorialmente, con unas élites muy fuertes y sin embargo luego racista, ¿no? Racista, un Estado racista discriminador, donde está dividido en áreas, no solo en clases, castas, pero también hay divisiones territoriales, ¿no? De identidad, etcétera. Se usa, ¿no? El tema geográfico un poco para intentar dividir este país, y Evo interpreta la necesidad de este país de integrarse, de romper con esa dependencia, con ese estado aparente, construir una aspiración que ya no es solo aspiración, es una realidad ahora en Bolivia, un Estado soberano, incluyente, solidario, distribuidor de la riqueza. Porque fíjate que ya no solo te hablo de la historia de la República, desde 1825, cuando se crea la República de Bolivia, que por cierto tenía salida al mar. Te hablo también de toda esa última etapa, penúltima etapa que se vive en la época de los 80, 90, cuando el neoliberalismo empieza a tomar mucha fuerza, ¿no? Cae el bloque, hay una implosión de los movimientos socialistas y bueno, se impone el neoliberalismo. Y entonces, ¿qué significa para Bolivia? Privatizaciones, mayor empobrecimiento, mayor pérdida de la soberanía del Estado. Entonces, cuesta mucho construir la unidad del país y buscar una figura que interprete esa necesidad de construir país soberano, integrado, menos discriminador, menos racista, pero que respete las culturas que existen en mi país. Mi país son 36 culturas, y no podés pretender homogeneizarlas y decir, bueno, ahora acá todos somos. Evidentemente tienes la identidad boliviana, pero también puedes pertenecer a una cultura, a sus lenguas, a sus tradiciones, etc. Entonces, Evo tiene la grandeza de interpretar esas necesidades de este país y recibe un mandato
del Estado, de la población boliviana. Refundar ese país y crear un Estado plurinacional, ¿no? Pero además un mandato muy claro, que no lo inventa Evo porque quiere, que es el de nacionalizar los recursos naturales para poder construir su soberanía económica, su soberanía en términos de política exterior, porque era vergonzoso, por ejemplo, que en lo económico los gobiernos tenían que ir, te estoy hablando a propósito del 2003, 2004, cuando tenían que ir al Banco Mundial, al FMI, a pedir plata prestada para pagar los sueldos, incluso los aguinaldos, que es el último sueldo, sí. El sueldo 13 del año. Entonces, ahora eso se acabó. Y por cierto, mira, ahora que lo mencionaba, recordaba que uno de los funcionarios que estaba esa época en el FMI era Rodrigo Rato, que cuando se exigía Bolivia, porque yo fui parte, como boliviana, fui parte de todas esas organizaciones, yo asesoraba, yo soy de formación agrónoma, y asesoraba a unas organizaciones económicas campesinas que producen productos orgánicos, que nunca podrían salir al mercado, o salían en pequeñas dimensiones, etcétera. Por cierto, venden mucho en Europa. Y creíamos que el problema era técnico. Pero me empiezo a dar cuenta que el tema no es meramente técnico, sino también profundamente político. Porque si no hay una decisión política arriba de que el país tenga la soberanía para poder decidir qué hacer con sus recursos, cómo manejarlos, si los distribuye, cómo los distribuye, cuáles son las prioridades, ¿qué pasa con ese país? Y entonces, nuevamente volviendo a tu pregunta, Evo y gente que se aglutina alrededor de Evo, decidimos... oye, tenemos que hacerlo porque qué vergonzoso va a ser cuando de acá a unos años nosotros nos demos cuenta que hemos pasado por este país y ni siquiera hemos podido cambiarlo mínimamente, ese rostro discriminador, racista, y ahora estamos en eso, construyéndolo, tal vez equivocándonos, con deficiencias y desafíos diarios, y es eso, Evo. Evo representa lo que es la construcción la construcción de un Estado soberano y en busca de un país digno. Me va a hacer que permita un cambio. Claro. Y el cambio es el siguiente. ¿Quién es María Luisa Ramos? ¿Sabes? No me atrevo a responder esa pregunta, porque yo prefiero que la gente se forme una visión con lo que tú dices y haces, ¿no? Pero si hay que dar una respuesta, una mujer que quiere hacer un aporte en la construcción justamente de este Estado plurinacional y que quiere dar lo mejor de sí, así como muchos de mis hermanos y hermanas, para que pongamos nuestro granito de arena de la mejor manera, tratando de dar lo mejor de sí en esa construcción de la nueva historia de Bolivia. Una nueva historia de Bolivia con unas relaciones como España. ¿Cómo son actualmente las relaciones España-Bolivia con un año como el que hemos tenido un poco convulso en la realidad española? Mira, el primer año del gobierno del presidente Evo, que yo puedo hablar por ello porque yo fui viceministra de Relaciones Económicas en la Cancillería durante el gobierno del presidente Evo Morales, el primer año, 2006. Yo recuerdo que, a ver, ¿qué me tocaba a mí hacer entre las tareas de ese viceministerio? Relaciones económicas, es decir, la firma de acuerdo o no, ¿no? Negociaciones. ¿Qué pasaba con el Estado? Se firmaban acuerdos, pero no era que se los negociaba. Venía alguien, te ponía el documento y lo que hacía la autoridad era firmarla. Entonces, ahora, sin embargo, eso ha cambiado mucho a partir, nuevamente te digo, de la construcción de esa visión de país soberano. Nosotros no estamos por la firma de acuerdos de libre comercio porque no creemos que no existe libre comercio. En realidad eso es una hipocresía. Se tienen que negociar acuerdos, tiene que haber integración, pero una integración, digamos, respetando tus visiones de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, Bolivia se empieza a mover en esa dirección y empezamos a construir nuevas relaciones con todos los países y entre ellos España.
te mencionaba ese año porque Evo nos decía, queremos socios, no patrones. Yo recuerdo tanto eso porque a mí me tocaba viajar a explicar la posición boliviana en la comunidad andina, porque presidimos la comunidad andina ese año, y me tocaba viajar a Bruselas también a esa época se estaba negociando un tratado de libre comercio con la Unión Europea, con el cual teníamos muchas diferencias y nos preocupaban muchísimas cosas de ese acuerdo. Y bueno, volviendo un poco y tomando un poco tu consulta, ¿no? ¿Qué pasa con España? Hemos logrado desarrollar esa relación de mutuo respeto. Hemos nacionalizado nuestros recursos porque esa es una política de soberana de nuestro país. Y mira que tenemos, es el mayor inversor que existe en Bolivia, España. Las empresas españolas, tenemos la mayor relación en el tema energético. Está la Repsol, hay empresas como Técnicas Reunidas que están presentes, hay varias empresas que, bueno, ahorita no las voy a enumerar, pero bueno, de las que se conocen fuerte, pero que están jugando con las reglas de juego que planteó el Estado plurinacional. Cómo tiene que ser la explotación de toda la cadena productiva, por ejemplo, en el tema hidrocarburífero, la repartición de los beneficios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaba? Que antes venía una empresa gasífero petrolera y decía, bueno, vamos a trabajar acá, y era dueño del subsuelo, de los recursos del subsuelo, cuando el dueño tendría que ser el Estado boliviano. Entonces, y para acallar a la gente que vive en la zona, pues les daban 3 pesos, les hacían una cancha de fútbol, hacían cualquier cosa y ahora eso está regulado. Y las empresas, así como te decía, las empresas españolas, ahora están jugando con las reglas de juego, y eso nosotros lo reconocemos y respetamos muchísimo a nuestros socios. Por otro lado, en la relación bilateral de España-Bolivia, una cosa importante también, tenemos acá casi 100.000 compatriotas bolivianos que viven en España, ¿no? Llegó una época, el 2008, en que eran casi 300.000 o un poco más, ¿no? Porque habían incentivos también por parte de las visas acá, etcétera. Y ahora tenemos mucha gente que trabaja acá, que aporta también a la economía española y aporta a la economía boliviana. Y por supuesto, y fíjate que incluso en términos de remesas, España, lo que aporta España, los ciudadanos bolivianos en España, corresponde al 40%, 41%. Señora embajadora, en América Latina hemos visto cómo se están produciendo una serie de cambios. ¿Cree usted que está volviendo la ola neoliberal a América Latina? Los cambios que se han producido, por ejemplo, en Argentina, Brasil, la situación que tiene en la actualidad, o se está consolidando una visión pues mucho más social, como la que representan pues presidentes como Evo Morales, Correa. Mira, el escenario latinoamericano no lo podemos ver de manera aislada. Yo lamento muchísimo cuando la gente, algunos opinadores políticos o medios de información o de desinformación masiva hacen referencia al tema, por ejemplo, de Venezuela. Y sin embargo no ven otra serie de problemas que suceden en otros países, despidos, muerte, asesinato, etcétera. Sin embargo, se critica a Venezuela por lo que pasa ahí ahora, y ahí creemos de que hay un intento de derrocar ese sistema que se estaba construyendo, con el cual compartimos muchas visiones. Hay mucha injerencia, demasiada injerencia. Latinoamérica tiene todos la capacidad, diría yo, en términos incluso hasta de recursos y de riqueza hasta política, histórica, para poder actuar de una manera más autónoma. Pero lamentablemente en el proceso de construcción de lo que es Latinoamérica, la CELAC, el sistema de integración que tenemos ahora en Latinoamérica, hay demasiada injerencia.
Y lamentablemente algunos de nuestros países pues la permiten por intereses inmediatistas de la agenda ya ahora. Yo gobierno, yo quiero ser gobierno de este país y tengo mis intereses particulares, mis empresas particulares. Entonces dejamos de ver un poco más del mediano a largo plazo, que sería, imagínate lo poderosa que podría ser la zona. Es la zona donde no hay guerras, es la zona donde hay muchísimos recursos naturales, es una zona donde no hay, es libre de armas nucleares, hay tantas cosas, y la riqueza cultural, etcétera, que a ratos tú miras lo que está sucediendo y duele en el sentido de que podríamos estar muchísimo más posicionados a nivel geopolítico. Todo esto se mueve, todo lo que ocurre en el mundo, pues sí, hay una serie de... Y yo pienso que esto es temporal. Yo soy optimista en el sentido de que hay algunos sacudones que van a pasar, porque la gente en algunos países ya se está dando cuenta que tomaron una decisión equivocada, porque resulta que ahora les empiezan a recortar, a hacer despidos, empiezan a recortar, a eliminarse una serie de decisiones, de beneficios que tuvo. Porque ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno? ¿Qué es lo que tiene que hacer un Estado? Un Estado lo que tiene que hacer es... No existe el mercado perfecto, no existen los mercados perfectos. Por eso es que porque para eso existe también el Estado. El Estado tiene que intervenir para regular eso, para hacer justicia, para evitar que esas asimetrías, que como lo decían, no sé si alguna vez han compartido lo que dice Stiglitz, que por cierto yo recomiendo mucho que se lo lea cuando él habla... Un economista. Cuando el premio Nobel 2001, cuando él habla de que por cierto, que está tan vigente ahora, su lectura el documento que lee con lo que tiene uno de los documentos con los que obtiene el premio premio Nobel del Information Paradigm, New Information Paradigm, es tremendamente actual, porque hay una serie de asimetrías en información, asimetrías, o sea, que hacen que sea necesario, no solo asimetrías de información, imperfecciones de mercado, que hacen que el Estado tiene que estar presente para regular. No en todo. El Estado tampoco tiene que ser aquel Estado que se planificó cuando, ¿no?, en la Unión Soviética, ¿no?, que lo tenía que hacer todo y tenía que controlar absolutamente todo. Pero bueno, volviendo un poco a lo que tú mencionabas, ¿no? Yo pienso que hay cambios en estos momentos, han habido, no voy a entrar en los detalles porque esos detalles la gente los conoce, lo que ha pasado en Brasil, que eso ha sido prácticamente un golpe de Estado, lo que ha pasado en Paraguay, lo que ha pasado, los cambios que hay en Argentina, etc. Mi criterio, eso va a ser temporal, porque la gente se empieza a dar cuenta de que tiene que buscar su bienestar, y su bienestar lo van a construir no 2 o 3, sino una democracia mucho más abarcadora, que no solamente se limite al voto un día, sino que tienen que buscarse diferentes mecanismos de participación. Por eso yo te puedo decir que yo soy optimista en eso, a pesar de que lo que se pueda estar sufriendo en algunos lugares en este momento en Latinoamérica. Señora embajadora, de forma, con esa claridad con la que nos está hablando, ¿cuáles cree que son los retos que tiene Bolivia para el siglo XXI? Yo creo que Bolivia, al igual que muchos países, mira, es que hay problemáticas que las compartimos mucho, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa con el cambio climático, ¿no? Tú no puedes, está todo tan interconectado que es difícil hablar, digamos, solo de Bolivia, porque ojalá pudiéramos tomar decisiones nosotros internamente y que nada más nos afecte. Pero sabes que hay una serie de otras variables exógenas que son las que influyen en que tu decisión, una decisión que puedas tomar acá, no vas a poder cumplirla plenamente porque hay otra serie de factores que están influyendo. Entonces, hacer frente, por ejemplo, a los desafíos que hay, y Bolivia ha hecho contribuciones muy importantes al mundo con el tema del cambio climático, con las visiones de nuestros pueblos originarios.
Bolivia tiene que afianzar su economía. Bolivia ha tenido muchos logros en los últimos 10 años. A ver, hemos acabado con el analfabetismo y gracias también a la colaboración de los países de la Alianza del ALBA. A veces se dice que, por ejemplo, el ALBA, que es una alianza que construimos entre varios países con Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador. ¿Qué pasó con el ALBA? Hemos tenido muchos beneficios. Mira, solamente con decirte que más de casi 3.000 médicos, 2.000 y pico médicos formados que ahora están brindando sus servicios en nuestros países. Por ejemplo, el tema de acabar con el analfabetismo, como te decía, el tema de luchar contra una serie de enfermedades, porque la salud es muy importante. Entonces, Bolivia logra tener una economía bastante estable. Es de los países que en promedio en los últimos 10 años ha crecido el 5%, ¿no? Y a diferencia de otros países que están con serios problemas económicos. Los desafíos son esos: mantener lo que hemos logrado, mantener la salud económica, y que mucho se debe a la demanda interna, porque nosotros lo que ingresa por nuestros recursos, por nuestras ventas de gas, etcétera, lo redistribuimos con una serie de bonos, y para eso está el Estado, para equilibrar y redistribuir entre los sectores más necesitados, en invertir en la madre, en la niñez, en los bebés, en la educación, porque tú sabes, aquí en un centro de educación como este, sabes que si tú no inviertes en educación y desde pequeños, pues es muy difícil que luego pretendas que ese sea un buen profesional y tenga una excelente perspectiva a futuro. Esos son parte de los desafíos de Bolivia: mejorar sus índices macroeconómicos, microeconómicos, mejorarlos, seguir luchando contra la pobreza. Ha hecho grandes logros, pero también mejorar en otra serie de recursos: la industrialización, la lucha contra la corrupción, mejorar la eficiencia del trabajo y el rendimiento de sus trabajadores. Eso también son los desafíos. Señora embajadora, estamos llegando al final. A mí se me han hecho cortos estos 25 o 30 minutos, pues por la claridad con la que María Luisa Ramos nos ha hablado de Bolivia, de Evo Morales y del futuro de Latinoamérica en el siglo XXI. Un continente hermano de España que, tras décadas de oligarquías, por fin empieza a ver la luz en una dimensión social, respetando un pasado que hay que recuperar, el pasado de la Pachamama. Y muchísimas Manuel, gracias. Yo, antes de despedirnos, quiero simplemente obsequiarte este libro, el libro del mar, que no hemos podido tocar el tema, pero que yo dejo acá para ti y para tus estudiantes, para que pueda verse el tema de la historia de Bolivia, la Bolivia con mar, que ahora tenemos la esperanza de que pueda suceder pronto. Esperemos que recupere esa salida al mar que históricamente siempre Te agradezco muchísimo tus palabras. No, muchísimas gracias a ti, María Luisa, porque yo soy un enamorado de Latinoamérica y Bolivia es un país que no conozco, pero estoy deseando conocer. Muchas gracias.